esta imagen, es decir, hace un tiempo atrás, antes del año 2017, donde había mucha puja con esto de las métricas, etcétera, métricas glucémicas, ¿sí? Me planteaba o me preguntaba, digo, ¿qué hay detrás? ¿Y qué hay detrás, diría, de ella? ¿No? Le pongo género a la hemoglobina glicosilada. De ella, casi una novela latinoamericana, y digo, ¿qué hay detrás de ella? Y me preguntaba eso hace mucho tiempo atrás y descubrimos que había un montón de cosas que pasaban detrás y que la glicosilación proteica requiere un tiempo en estatus de hiperglucemia para generar este proceso y que todo lo que ocurra en velocidad, con trayectos oscilatorios bien oscilantes, no lo puede expresar esta molécula, ¿sí? Y hoy me animo a preguntar, hoy hay una nueva métrica que vamos a ir recorriendo, que es el tiempo en rango glucémico deseado, esto del timing range, y que es porcentuales de tiempo medidos en forma permanente en el trayecto glucémico en distintos rangos que vamos a ir viendo dependiendo del fenotipo de paciente, etc. Bueno, detrás de todo esto que hay está este componente, que primero lo vamos a definir, que es la variabilidad glucémica, pero obviamente es el gran objetivo en boga. El tiempo en rango, que todos deben haber escuchado un montón de estas cosas, es un trayecto de más del 70% entre 70 y 180, más o menos en la mayoría de la población, pero esto, sin duda, detrás de cámara lo que estamos hablando es de reducir variabilidad glucémica, reducir oscilación. Si la variabilidad expresa esto, hay una definición formal que dice lo siguiente, que son fluctuaciones de glucosa u otros parámetros vinculados a la homeostasis de la misma en un intervalo de tiempo. En realidad hay dos parámetros. Uno es el tiempo y el otro la amplitud. Pero el más dominante es el de la amplitud, el que va a definir la magnitud de la oscilación y de la variabilidad glucémica. Vamos bien hasta acá, los veo atentos y esa es la idea. Bueno, lo interesante es que cuando plantea, esta es una literatura de un año y medio que se publicó, muy interesante porque bueno, lo cuentan como una historia de la variabilidad y ponen dos componentes polarizados, con una gran grieta, ¿no? Estos son tónicos difíciles en esta etapa, pero por un lado la hiperglucemia, por el otro la hipo. Vamos a ver que no necesariamente el extremo del descenso. Vamos, hay estudios que les voy a mostrar que desde normoglucemia e hiperglucemia en situaciones alternas, no necesariamente la hipoglucemia, ya genera una mayor cascada de eventos inflamatorios, prooxidativos, etc. Entonces, acá lo que te muestra como estos dos polos, cuando hay hipoglucemia hay eventos más protrombóticos y del otro lado es más proinflamatorio y estrés oxidativo, y que todos ellos en conjunción aceleran un proceso de daño vascular potencial, ¿no? Micro, macroangiopático, etc. Esto es como resumen de esta historieta de la mirada de patrón continuo oscilante de la glucosa. Bien, este es un estudio básico, pero se hicieron en células. Hasta acá hay evidencia de la variabilidad glucémica, lentamente se va acumulando. Hasta acá la evidencia más contundente académica para hablar de variabilidad dice: a mayor variabilidad, mayor riesgo de hipoglucemia. Eso es sólido. Después, en segundo lugar, dice, bueno, a mayor variabilidad, mayor riesgo de microangiopatía, ¿sí? Pero ya en segundo estamos acumulándose evidencia para la macroangiopatía, lentamente, remando en dulce leche repostero, pero lentamente va acumulando esto. Y acá lo que hicieron fue, como les había contado antes, cultivos celulares de células humanas, distintos tipos, de retina, de coronarias, endotelio de coronarias y células de cordón umbilical, y los pusieron en condiciones de normoglucemia y en hiperglucemia en situación alterna, ¿sí? Pero no hipo. ¿Y qué vieron? Que todos estos fenómenos en los distintos tipos celulares generaba mayor evento de lesión celular, de estas características de células endoteliales en los distintos tejidos corporales, vasculares. Este es un trabajo que se hicieron, evaluaron variabilidad glucémica en sujetos que se hizo una eco endovascular, eco endovascular, y evaluaron el tamaño del centro necrótico de la placa, ¿sí? Y lo correlacionaron con métricas matemáticas de variabilidad glucémica con sensores continuos de glucosa, ¿sí? ¿Y qué se vio? Yo se lo voy resumiendo, pero a mayor variabilidad había mayor componente centro necrótico de la placa. De alguna manera es parte de las evidencias que se van acumulando de que pudiera tener vinculación a lo que es la macroangiopatía, la variabilidad, ¿sí? Entonces, vinculándonos al control glucémico, al objetivo glucémico, les hago estas preguntas.
¿Cuál sería el mejor a buscar? Ustedes hoy en la práctica, ¿qué tienen en mente? ¿La hemoglobina glicosilada? Pobre, le pegué ya tres golpes violentos al comienzo. Este tiempo en rango entre 70 y 180, entre 70 y 140, digamos, más estrecho. O el último, entre 70, de alguna manera poniendo de acuerdo, vamos por la mitad, 70 a 160. Vamos a ver si esto tenemos respaldo científico al tener tantos números, ¿no? Hay respaldo. Pero, ¿qué opinan? Hoy en la práctica, ustedes siguen usando hemoglobina glicosilada, ¿no? Sin duda. Sin embargo, vamos a ver que es una herramienta muy vulnerable, ni hablar en nefro. En nefro me toca dar muchas charlas en insuficiencia renal. Ya a partir de 60 de pibes, la hemoglobina glicosilada arroja profunda vulnerabilidad para su expresión. Claramente no tiene ningún sentido seguir visualizándola. Pero vamos a reportar un poco esto. Hasta acá, por consenso internacional, desde el año 2019, se publica un consenso internacional donde se plantea esto del tiempo en rango, por debajo del rango y por encima del rango, teniendo más del 70 acá, menos del 25 en amarillo. Esta es una hiperlucemia de distintos rangos, una hiperlucemia por arriba de 250, y acá por debajo de 70 y por debajo de 54. Hace un tiempo atrás la Asociación Americana de Diabetes clasificó la hipoglucemia. A mí no me gusta esa clasificación, pero puso una situación de alerta por debajo de 70 y clínicamente significativa por debajo de 54. Si tenemos tiempo es para discutirlo enormemente, pero así lo clasifican, entonces se plantean estos porcentuales. Pero este año, esto es 2023, en mayo se publica un nuevo consenso donde se arroja que cuando está esta herramienta, estos dispositivos que evalúan la glucosa en forma permanente, debiéramos informar, los trabajos de investigación debieran informar un rango más estrecho, que es este que se llama tiempo en rango de time in tight range, un tiempo más estrecho de 70 y 140. Y bueno, ¿existe algún estudio en sujetos sin diabetes realizado para evaluar si esto, ¿por qué 70 y 140? Bueno, no creo que no lo puse acá, sino después les voy a comentar, son muchas diapos. Pero bueno, la pregunta es si aún estrechando este rango glucémico, verdaderamente la métrica glucémica va a alcanzar. Yo creo que no. Y siguiendo con esto, porque tenemos poquito tiempo, todos conocen las nitrosinas, estamos invadidos de las nitrosinas, cada vez más. Hoy encima de algunas han perdido las patentes y se multiplicaron los laboratorios que tienen o portan esa molécula. Ahora, cuando ustedes lo indican, ¿cuándo esperan el efecto? Otra vez, vos le das, empieza a tomar, ¿cuándo puedo hoy? No, empieza mañana. Bueno, toma el comprimido 8 de la mañana, por él, toma. ¿Cuándo esperan temporalmente el efecto más significativo? ¿O cuándo va a comenzar a actuar en palmitrosina en cualquiera de sus dosis? ¿Vamos bien? ¿Se entendió? Entonces yo les pregunto, primer día, tercer día, 7 días, 14, 30, 90, 120, ¿cuándo esperan que inicie el efecto? Soy puro oídos, escucho, 30 por acá. ¿Quién da más? 30. ¿Quién da más? ¿Da menos? Sí, en general. Pero al paciente a la semana ya lo podés recitar y ya evaluás, ya tiene cambios. Y vos ya viste, en el automóvil. a la semana el cirujano puede opinar. No, cerraste, no puede opinar, ¿no? Cerraste. Está llamando que un celular. Bien, vamos a ver, esto es muy interesante. Bueno, acá evaluaron temporalmente con monitoreos continuos de glucosa, donde va a actuar. Fíjense, el día 0 es el día que empieza a tomarlo, ¿sí? Que está acá con esta línea clarita en gris. Antes, que es más oscura, la línea punteada del tercer día. Lo interesante es que esta línea gris, que la vamos a seguir, que es esta de acá, empieza a reducir. Este es el patrón glucémico, 0 horas, 24 horas. Patrón glucémico integral, este es el periodo nocturno. El día, digamos, antes de la toma no hay nada en esta noche. El día que empieza a tomarlo acá. Y ya cuando empieza a tomarlo, tiene accionar. Es inmediato. Y esto es interesante. De hecho, los pacientes, muchos en la práctica, hoy tiene un uso casi muy de propósito, pero los pacientes le decían, se le deshincharon, es más fácil mover los anillos, todas esas huevadas de la práctica, pero que verdaderamente era inmediato.
La próxima noche, en esta primera noche no, porque no lo tomó, y después ya vemos que a los 3 días tenemos impacto a lo largo de todo el periodo de 24 horas. De hecho, hay estudios con sensores continuos de glucosa que la reducción promedio es de aproximadamente 40-44 miligramos por ciento las 24 horas. O sea, reduce el glucemia de ayuno, reduce el postprandial, reduce la variabilidad. El gran objetivo, ¿no? Hablamos de tiempo en rango, olvídense, sí, es lo más moderno. Lo que estamos pidiendo ahorita es reducir la variabilidad glucémica, y esto lo generé desde un tiempo muy temprano. Ahí marco los distintos días, está animado, etc. Ahí están los números absolutos, un poco para ver que no mentía en el relato. Bien, este es otro trabajo hecho con monoterapia en diabetes tipo 2 con empagliflozina en sujetos japoneses, donde se ve, les voy a mostrar rápidamente las curvas, donde claramente hay descenso, ¿sí?, en todo el patrón glucémico de 24 horas. Una mirada diferente de empagliflozina que habitualmente uno no, o viene el decanario en el evento cardiovascular, baja, perfecto, pero esto ocurre rápido, es efectivo y en las 24 horas de nuestros pacientes con disglucemia marcada. Bien, y acá es el mismo trabajo, pero lo que les quiero mostrar, esto con la expresión en colores del tiempo en rango, etcétera, fíjense lo interesante. De 52 en el uso de 10 miligramos pasa 77% al mes de la toma, 77% del incremento, ¿no? Digamos, llega a un 77% del tiempo en rango y logra, digamos, un objetivo interesante. Y lo mismo ocurre con una dosis de 25 miligramos hasta un poquito más alto en el objetivo. Quiere decir que métricas clásicas, todos los trabajos fueron expresados a través de hemoglobina glucosilada, mejoraron, pero métricas modernas con un contenido mucho más profundizado de la lectura glucémica también logra objetivos de esta cualidad. Entonces, lo que uno cree también, uno siente que el objetivo glucocéntrico se terminó, ¿no? Es como el final de la glucocentricidad, y uno lo tiene. Pero siempre tuvimos la mirada más amplia, pero no había herramientas con un impacto múltiple. Y hoy tenemos efecto glucocéntrico y efecto pleiotrópico, más allá de la glucocentricidad. Lo único que a mí a veces me asusta en el advenimiento de las incretinas inyectables con este efecto pleiotrópico, etc., que otras especialidades olvidan el fenómeno glucocéntrico, y todo, por lo menos en el paciente con diabetes, sigue siendo dominante ese control. Además, los beneficios adicionales. Entonces, en esto, yo lo de sumar, planteamos este objetivo glucémico más estrecho, ¿no? Pero consolidar las nuevas métricas a medir. Puedes decir, bueno, pero necesito tener ese dispositivo. Ok, sí, es cierto, pero cuando no sepamos que con las glucometrías ocurre lo mismo detrás, la oxidación glucémica es lo dominante en todos nuestros pacientes. En el que está con metformina también, cuando el tipo come peor, por detrás de esa glucometría preprandial está peor. Entonces tendremos que con las glucometrías modificar tiempos, cambiar el perfil probablemente, y eso es algo para hablar en otra charla si me vuelven a invitar. Pero bueno, algo que sí va a haber que cambiar es esto. Probablemente se sumen, aún teniendo un buen control glucémico de nuestros pacientes, el paciente va a tener que tener otro marcador, probablemente inflamatorio controlado. ¿Tenemos alguno hoy? Podemos discutir. La PCR, algunos trabajos muestran, pero tienen 1000 variables metodológicas, además como lactante de fase aguda, un montón de variables. Isoprostanos urinarios, en este momento estamos corriendo un trabajo, conseguimos un pequeño grant para evaluar en diabetes tipo 1, no es este perfil de pacientes, con dispositivos, porque no teníamos mucha plata, solo para comprar. Esto es un marcador de estrés oxidativo, estable para su medición, y estamos evaluando y correlacionando con distintos niveles de variabilidad diferentes marcadores. La PCR la estamos midiendo, medimos isoprostanos urinarios y también el ProBNP, troponina T. Nitrotiroxina también es un marcador, es que no lo estamos hablando nosotros, pero bueno, en algún momento vamos a tener pacientes controlados con dispositivo, tiempo en rango, etcétera, pero además vamos a necesitar un marcador que hoy no está definido, ¿no? Lo abro, digamos, como para reflexión entre todos. Y hoy la tendencia, esto fue publicado este año, y bueno, de todos los fenómenos que te genera la disglucemia muy marcada en un paciente, no controlada,
y la farma, como todo se va en cuello de botella llevando a la elección de estos dos grupos farmacológicos con efectos más allá de lo glucosmétrico. Controla la glucosa, pero además un impacto muy significativo en los fenómenos pleiotrópicos, ¿no? Y esto es lo que nos está ocurriendo. Hay una tendencia en todas las guías internacionales en priorizar la elección de estas fármacas, por cómo discutir el perfil de paciente, etcétera, pero bueno, por lo menos que estas también deberían estar en el portfolio del paciente en actividad. Solo para recordar lo de la ley de diabetes, que quiero hacer dos aclaraciones. Existe, después cuando lo de la ley dicen, bueno, sí, pero lo prescribo y tenemos dificultades, no lo aceptan, etcétera. Bueno, pero esto está en pacientes adultas con diabetes tipo 2, que no alcancen la meta individualizada, miren, métrica clásica, a discutir, con el tratamiento antidiabetológico instaurado, pero que además tengan nefropatía diabética en tratamiento, ¿sí? O salvo que tenga alguna contraindicación específica o intolerancia a los mismos, con IECA o ARA2, y o enfermedad cardiovascular establecida. Para destacar esto, en teoría yo había habilitado, era especificar que era un crimen deteriorado o albuminuria positiva persistente, y cualquier evento macroangiopático cardiovascular definía la enfermedad cardiovascular establecida. Con esto yo voy a terminar mi parte y dejo a la doctora Marcela que continúe, si no llevo mucho tiempo. La pregunta del millón es si el objetivo, así lo intenté llevar a lo largo de la charla, si el objetivo realmente está alcanzado aún con dispositivos. Yo creo que no. Mi respuesta es que no, que tenemos que, de hecho a nivel poblacional, no hemos controlado a la población, las métricas aún clásicas son un horror, menos del 10% a nivel poblacional de lo definido como diabetes tipo 2, para otra discusión, está alcanzando métricas por debajo del 7%, menos del 10% metodología glucocéntrica clásica. Imagínense, no alcanzamos las clásicas y ahora tenemos otras métricas por alcanzar, ¿sí? Creo que no, que el objetivo de todo esto es salir de nuestra falsa zona de confort y seguir pensando, abrir el corazón a todo esto nuevo y tener este pensamiento de no conformismo. Y para esto elegí unas palabras para terminar, que son las siguientes: es que lo opuesto al coraje no es la cobardía, sino la conformidad. Incluso un pez muerto puede ir con la corriente. Por lo tanto, los invito a salir de nuestra zona de confort e intentar entre todos alcanzar el mejor objetivo para nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Excelente la presentación. Los saludo a todos, les agradezco por la invitación. Bueno, voy a buscar la charla ya. Bueno, entonces empezamos con la segunda parte. Voy a ir lo más acelerado posible para el honor al tiempo. Yo soy nefróloga, trabajo en Fundación Favaloro, en el Hospital Alemán. En Fundación Favaloro desarrollamos todas las áreas de la nefrología, no solo el trasplante. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de, como el título de la presentación, que lo pasé rápido, son los beneficios renales de la empagliflozina en pacientes con insuficiencia cardíaca y diabetes. Inicialmente vamos a definir la nefropatía diabética como la presencia persistente y sostenida de albuminuria en la orina definida por estos parámetros, ¿no? Más de 30 miligramos día, o también medida como 30 microgramos por minuto, o lo que es mejor y lo que ahora debemos hacer es el cociente albumina-creatinina mayor a 30 miligramos gramos en 2 de 3 muestras, ¿sí? Y que tenga presencia de retinopatía y que tengamos la certeza de que no tiene una enfermedad glomerular asociada, ¿sí? Dos de los elementos que necesitamos para el diagnóstico precoz de la nefropatía diabética son: el primero, entonces, la presencia de albuminuria. Lo importante que tenemos que saber es que, fíjense en esta gráfica donde podemos predecir eventos renales versus quintiles de albuminuria. Todos los cuadraditos en verde representan el cociente albúmina-creatinina, que es en una muestra de spot de orina de la mañana.
Lo demás es la proteinuria de 24 horas, la albúmina del spot de la mañana aislado y la microalbuminuria que conocemos, que hemos utilizado como elemento precoz durante mucho tiempo. Fíjense que la variabilidad de la microalbuminuria en 24 horas es amplia, entre 30 y 40%, según las poblaciones, pero también según lo que ingiere el paciente, el nivel de la inestabilidad glucémica que acaba de explicar el doctor, la ingesta en proteínas, si tiene insuficiencia cardíaca, si el paciente hizo una caminata o no. Les recuerdo que cada vez que le pidan un cociente albúmina-creatinina a estos pacientes, le tienen que decir que 3 días antes no hagan ningún tipo de actividad física, porque si no se va a alterar. Y si ustedes pueden tener análisis del paciente donde tiene la microalbuminuria de 24 horas, porque alguno lo pide así todavía, y pueden contrastarlo contra el índice albúmina-creatinina de la mañana, van a ver que van a tener resultados obviamente diferentes. Entonces, la prueba que CADIGO 2012 estableció como la prueba de rigor para evaluar la albuminuria es lo que se llama excreción urinaria de albúmina y es el cociente de albúmina sobre creatinina. No debemos pedirle en la práctica clínica ninguna otra cosa al paciente, sino el spot de la orina a la mañana, pero en el cociente. La segunda medición es el clearance de creatinina. Tampoco tenemos ya que hacerle cuantificar la orina de 24 horas porque sabemos que tienen errores analíticos y errores preanalíticos que tienen que ver con la recolección. Los errores analíticos tienen que ver con la secreción de creatinina, que sabemos que existe más o menos de un 20% y que va a sobreestimar la medición. Entonces la ecuación que tenemos que usar es la ecuación de CK de EPI, que utiliza solo la creatinina sérica, y si la podemos enriquecer o tenemos dudas, le podemos pedir la ecuación CK de EPI, creatinina cistatinase. Obviamente que estas son las ecuaciones que se utilizan, pero nosotros simplemente en la aplicación del celular calculamos clearance de creatinina con creatinina y cistatina y tenemos un dato fidedigno. También estas son las ecuaciones avaladas por CADIGO y son las que tenemos que utilizar. La ley de trasplante pide que consideremos el cociente de albúmina para definir ese paciente y si no, 2 resultados de microalbuminuria de 24 horas en una diferencia de 3 meses y pide la creatinina por ecuación, es decir, ya el paciente no tiene que recolectar la orina 24 horas, un spot de orina a la mañana y el análisis de sangre, y esa es la evaluación, lo que sería en inglés el assessment, ¿no? La evaluación renal necesaria para cualquier clínico o diabetólogo. Bien, ahí va. ¿Y por qué esto es así? Fíjense, cuando vamos a la clasificación de CADIGO de albuminurias, tenemos normal o ligeramente incrementada, moderadamente incrementada o severamente incrementada. Nuestro objetivo siempre era tenerlo por debajo de 30 el cociente, ¿no? Miligramos de albúmina sobre gramos de creatinina. Pero fíjense que, pensé que era el señalador. Fíjense que normal alto es de 10 a 29 y el objetivo que tenemos ahora es llevarlo a menos de 10. ¿Y por qué pasa esto? Porque lo que vamos a denominar a partir de ahora excreción urinaria de albúmina, que es ese cociente, es un dato muy tardío cuando hablamos de la pérdida de masa renal. Lo primero que ocurre, recuerden la clasificación de nefropatía diabética de Mogensen, lo que primero que ocurre es la hiperfiltración, que en la diabetes es el modelo más predilecto para explicar esto, pero ocurre en todas las nefropatías. Lo primero que vamos a tener es la hiperfiltración, que la vamos a definir cuando tenemos el riñón. Los nefrólogos saben lo que nos cuesta definir la hiperfiltración cuando tenemos insuficiencia renal. Es dificilísimo. Cuando tenemos el riñón entero, lo que llamamos riñón entero, es muy fácil porque va a ser un clearance de creatinina por arriba de 130. Cualquier clearance de creatinina por arriba de 130, excepto que el paciente sea una embarazada o un ascítico hematoso, va a estar hablando de cualquier estado de hiperfiltración que se va a representar con un consumo de la masa renal que va incrementándose hasta que aparece tardíamente para nosotros, que tal vez somos más exigentes, la albuminuria. Aparece cuando ya la masa renal empieza a reducirse, ¿sí? Entonces, por eso es que buscamos quizá cada vez más una reducción del cociente albúmina-creatinina. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la nefropatía diabética? Que la caída de la tasa del filtrado glomerular tiene una variabilidad, obviamente de 2 a 20, pero sabemos que el promedio es 12 mililitros por año. Es rápida, ¿sí?
porque generalmente, por ejemplo, en la poliquistosis, la caída por año es de 3.5, 3.6. La nefropatía diabética cae 12 mililitros por año el filtrado. Si lo contrastamos con la caída normal de un sujeto después de los 40 años, que es 1 mililitro minuto, es una caída drástica. Entonces vale la pena hacer todo el esfuerzo para detectar esto precozmente y comenzar a detenerlo, y con estas drogas que vamos a ir viendo cómo funcionan, es un alentador camino, ¿no es cierto? Obviamente le vamos a indicar cambios de estilo de vida, el control normoglucémico y, digamos, agrego a lo que dice el doctor, que me pareció brillante, la variabilidad, ¿sí? Porque la hemoglobina glicosilada es claro que nos queda, por lo menos en la enfermedad renal, como muy insignificante ya para poder medir el riesgo diabetogénico en estos pacientes. Reducir el colesterol, sabemos que los lípidos son nefrotóxicos, y por supuesto el controlar el bloqueo del RAS desde ya. Rápidamente voy a pasar vista del mecanismo de hiperfiltración en la nefropatía diabética, pero muy rápidamente. Sabemos que todas las vías glucosa dependiente, la vía de la glucosa avanzada, la vía de los polioles que usan glucosa como sustrato, la proteína C quinasa, la exosamina, todas estas moléculas van a estimular la producción de factores profibróticos, el TG-beta, eicosanoides, todas moléculas proinflamatorias interleuquinas que como consecuencia van a dar el engrosamiento de la matriz extracelular, el engrosamiento de la membrana basal glomerular y el aumento de la matriz y de la proliferación incluso de las células mesangiales. Todo esto es el comienzo de la esclerosis glomerular. Por otro lado, datos asociados con la nefropatía diabética, la obesidad e incluso la hiperglucemia van a dar también cambios hemodinámicos a nivel del glomérulo, es decir, van a haber una señalización a través de la mácula densa que va a determinar que la arteriola aferente esté aumentada de tamaño y la eferente reducida, lo cual va a dar en la ecuación perfecta para que ese glomérulo hiperfiltre. Entonces, rápidamente, esto es la patogénesis a nivel del túbulo en la nefropatía diabética. Sabemos que lo que hay es un crecimiento del túbulo proximal, porque a mayor hiperglucemia, más estímulo de los receptores SGLT1 y SGLT2 para la reabsorción de glucosa. Los SGLT2 son los que nos vamos a dedicar ahora a ver, son los que reabsorben el 80-90% de la glucosa a ese nivel. ¿Qué es lo que ocurre? Sabemos que lo hace en un cotransporte con sodio. Con lo cual, el sodio que va a ir llegando a la mácula densa, si se acuerdan los que no son nefrólogos, va a censar bajo sodio. En el organismo, censar bajo sodio es lo mismo que censar un estado de hipovolemia, un estado de isquemia. O sea, el mecanismo es el mismo, bajo flujo por hipotensión, por shock, por deshidratación, va a censar bajo sodio y va a activar la mácula densa y producir una activación del feedback túbulo glomerular que a nivel de la arteriola aferente va a generar dilatación de la misma, y al dilatar la aferente va a aumentar la tasa de filtrado glomerular, el flujo plasmático renal efectivo, que va a llegar al glomérulo más aumentadamente y lo va a hacer hiperfiltrar. Pero no solamente eso, el bajo sodio que llega a la mácula densa va a estimular unas células que se las llaman células del aparato extraglomerular, extraglomerular, y esas células activan el sistema simpático y también van a proponer un mecanismo de vasodilatación de la arteria renal. Y a nivel de la arteriola eferente se va a producir una estimulación también del sistema renina, angiotensina, aldosterona por esta misma baja llegada de sodio, o sea que va a dilatar la aferente y va a cerrar la eferente, este mecanismo. Con lo cual, un inhibidor de este transporte SGLT2 a nivel proximal va a tener un favorecimiento en la arteriola aferente, pero también en la arteriola eferente, o sea que va a ser solidario con todas las moléculas que bloquean el RAS. Entonces, rápidamente, sabemos que hasta hace 18 años estamos tratando de contribuir a la disminución de la hiperfiltración con las dietas bajas en proteínas, bajas en sodio,
y bajas en glucosa, ¿no es cierto? Actividad física, no tabaco, todo lo que va a llevar a una esclerosis glomerular. Por ejemplo, la nefropatía del tabaco es indistinguible de la nefropatía nodular diabética, ¿sí? O sea que encima son pacientes que tienen hiperglucemia, dislipemia, tabaquismo. Esto, lo único que hemos tenido hasta ahora son los inhibidores del RAS, ¿sí? IECA o ARA2, para producir a nivel de la arteriola eferente el efecto de vasodilatación, con lo cual se va a relajar la hipertensión glomerular y como consecuencia no vamos a tener hiperfiltración y albuminuria. Pero ahora aparecen estas nuevas drogas que bloquean el receptor a nivel tubular y van a entorpecer todo este mecanismo de feedback tubulo-glomerular que acabamos de describir, y no se van a producir todos esos efectos de vasodilatación arterial eferente, vasoconstricción de arteriola eferente. Fíjense que la guía de la Sociedad Europea de Cardiología reciente publicada, a nivel en el grupo de pacientes diabéticos con riesgo cardiovascular, ya proponen el uso directamente de SGLT2 no habla ya de pacientes de muy alto riesgo como la guía del 19, ¿sí? Que proponía SGLT2 y agonista de GLP-1. Ahora directamente dice pacientes con riesgo cardiovascular y diabetes, proponen, ahí no se ve bien pero se los traduzco, SGLT2 asociado a firenelona, o sea, mineralocorticoides de última generación, ¿no? Entonces, esto para graficar nada más qué es lo que hace los SGLT2. Fíjense acá abajo, esto es lo que ocurre en la nefropatía diabética: arteriola eferente grande, arteriola eferente pequeña. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? El equilibrio para que ese glomérulo no esté hipertenso, que no esté hiperfiltrando y no aparezca albuminuria como consecuencia. Entonces, estas drogas, igual que los IECA y ARA2 en la arteriola eferente, van a estabilizar el tamaño de la arteriola eferente y van a producir inicialmente algo que nos preocupa a todos, la caída del filtrado. ¿Por qué? Porque estoy partiendo de un supuesto que es la hiperfiltración. Entonces voy a ver una caída del filtrado. Si el paciente tiene 130 mililitros de filtrado, una caída del filtrado 80 no lo voy a detectar, pero si yo estoy partiendo de un filtrado ya un poco más disminuido, probablemente me preocupe que ese paciente tenga una caída del filtrado. Eso es lo que llamamos aquipermisiva, que producen los inhibidores de SGLT2 y producen los IECA y ARA2, lo que llamamos aquipermisiva, es decir, puede aparecer hipercalemia. En este caso en los SGLT2 no va a aparecer en absoluto, al contrario, van a normalizar el potasio, ¿sí? Pero va a haber aumento de la creatinina, disminución de la tasa de filtrado, pero que va a generar una nefroprotección, porque a largo plazo esa curva, ese slope que iniciamos, vamos a ver ahora en unas diapositivas más gráficas, se va a normalizar, estabilizar, y al contrario, se va a aumentar la tasa de filtrado a largo plazo. Voy a pasar a la siguiente. Entonces, voy a empezar un poquitito a pasar revista a los trabajos que hablaron de empaglifosina inicialmente. Este es el Emperor Reduce, que tenía como compuesto primario la muerte cardiovascular y la hospitalización por causa cardiovascular con el uso de empaglifosina en pacientes con nefropatía diabética y riesgo cardiovascular o un evento cardiovascular ya previo. Fíjense que tanto en diabéticos como sin diabetes, obviamente más pronunciado en los diabéticos, disminuyó el riesgo del declinar de la función renal a largo plazo, ¿no es cierto? Obviamente que al principio vamos a ver que hay una caída. Los resultados en relación a la disminución profunda sostenida de la caída de la tasa y o reemplazo renal a largo plazo, no la insuficiencia renal aguda, sino el reemplazo renal a largo plazo comparado, contrastado contra el placebo, fue significativamente a favor de empaglifosina, 3.5 para placebo, 2.8 de eventos para la empaglifosina. Entonces, esto simplemente para recordar, en este estudio de EMPA-REDUCE, todos los riesgos cardiovasculares, fíjense, están todos por la izquierda del 1 de bajo riesgo comparado contra el placebo de eventos cardiovasculares mayores, ¿sí? Cuando se analizaron en subgrupos qué ocurría diferencialmente cuando el paciente tenía riesgo ya de enfermedad renal crónica, con un filtrado disminuido y persistente, o sea, lo que llamaban enfermedad renal crónica preestablecida, ya
versus no enfermedad renal crónica, las diferencias con relación a la sobrevida cardiovascular por eventos duros como muerte o hospitalización fue a favor de la empaglifosina versus placebo. Este es el EMPA-RED, otro estudio que fue el primer estudio que demostró la mejoría del riesgo cardiovascular en esta población de pacientes diabéticos que tenían enfermedad renal previa. Utilizaron pacientes que tenían un clearance de creatinina más de 30, pero fíjense que la media oscilaba en 74, tenían 40% de albuminuria y la tasa de filtrado glomerular por debajo de 60, o sea, enfermedad renal, era del 26%. Todos los endpoints de los compuestos, muerte cardiovascular, hospitalización cardiovascular, evento mayor cardiovascular, fueron significativos, pero fíjense lo que fue muy significativo en este estudio, por eso es lo que vamos a hacer hincapié. La incidencia de nueva nefropatía o el empeoramiento de la nefropatía. Acá se ve más gráfico cómo contra placebo la incidencia de nefropatía o el empeoramiento tiene un riesgo relativo 39% menor en el grupo, que es muy significativo, en el grupo de la empaglifosina. Esto es nada más para que vean que hicieron subanálisis, porque esto incluyó un clearance de creatinina muy amplio, menos de 30, entonces, más de 30, perdón, entonces permitió ver qué ocurría con los diferentes grupos de tasa de filtrado glomerular y con los pacientes que tenían o no microalbuminuria. Tomaron pacientes con enfermedad renal crónica, con albuminuria y con una caída del filtrado glomerular que no fuera un rango de enfermedad renal crónica. Como ven, de 60 a 90 estaban incluidos. Y para todos los grupos, todos los resultados fueron significativos, contrastados contra el placebo. Y este es un estudio donde se evaluó la tasa de filtrado dependiendo de qué clearance el paciente estaba. Y no importa si el clearance era bajo o moderado o mejor, siempre mantuvo la estabilidad de la función renal en ese grupo. Esto es en relación a la albuminuria. Tomaron también un análisis, fíjense, este es un estudio que incluyó los estudios del EMPA-REDUCE, que es el que tomaba la fracción de eyección de menos de 40 o la enfermedad renal crónica en pacientes de más de 18 años, y juntaron los datos del EMPA-PRESERVE, que tenía una fracción de eyección de más de 40. Pero analizaron los pacientes porque menos de 40 y más de 40 les daba un fenotipo clínico bastante similar, por lo cual analizaron pacientes que tenían un clearance de entre 50 y 60 y lo subdividieron en todos los tipos de albuminuria, micro, normo o macroalbuminuria, y en todos con fracción de eyección reducida y con fracción de eyección preservada disminuyó la aparición del evento nefropatía o no apareció, ¿sí? Y por otro lado, que no es un tema menor, porque ahí estamos analizando el riesgo renal, el riesgo cardiovascular del compuesto primario, muerte, hospitalización o evento cardiovascular mayor, en los tres rangos de albuminuria también fue significativo contra placebo. Esto es rápidamente, porque voy a poner una más fácil, pero es para que vean el resumen de todos estos estudios, con qué seguridad de clearance de creatinina los utilizaron. Fíjense que para pacientes diabéticos sin riesgo cardiovascular o con riesgo cardiovascular, en una dosis de 10 miligramos hasta 30 mililitros minuto para empaglifosina lo podemos utilizar. Y cuando el paciente tiene falla cardíaca, independientemente si es diabético o no, hasta 20. Si ustedes ven las guías KDIGO 2022, esto prácticamente lo homologan y dicen que cualquier paciente hasta 20 de tasa de filtrado glomerular puede recibir empaglifosina. Esto es nada más para compararlo con las otras glifosinas, en este caso dapaglifosina. Cuando el paciente presenta falla cardíaca con o sin diabetes, el inicio de empaglifosina con seguridad es a partir de 20 y para dapaglifosina a partir de 25 mililitros minuto. Para el análisis de los pacientes con enfermedad renal crónica es similar, enfermedad crónica con o sin diabetes o con o sin falla cardíaca, para empaglifosina a partir de 20 mililitros minuto y para dapaglifosina a partir de 25. Esta quizá es la gráfica más importante que resume la parte que me toca expresar. Fíjense, la empaglifosina detiene la progresión de la enfermedad renal en una forma muy significativa. Lo que ocurre inicialmente es
la caída de la tasa de filtrado que ocurre también con los IECA y ARA2, ¿sí? Y con los IECA y ARA2 les va a pasar que además se va a asociar a hipercalemia, y acá no, acá con la dapaglifosina va a bajar el potasio, va a bajar el ácido úrico, o sea, los eventos renales tienen, después si quieren podemos ver eso con preguntas o algo, pero no vamos a tener ese tipo de complicaciones. De hecho, sumar la empaglifosina con un IECA ARA2 o con finerenona va a emparejar ese riesgo de hipercalemia. Pero después no vamos a tener disminución de la tasa renal, ningún síntoma de insuficiencia renal, solamente esa caída normal del filtrado, porque lo que está haciendo es devolviéndole al riñón la expresión genuina de su tasa de filtrado, porque resta la hiperfiltración. O sea que vamos a ver exactamente cómo está filtrando ese riñón. Y fíjense en la curva naranja, que es la de empaglifosina, reduce la caída de la tasa de filtrado 0,5 o 0,55 mililitros por año, versus cómo cae la tasa de filtrado de un paciente placebo es 2,28. O sea, la diferencia significativa de eso que se llama slope de la tasa de filtrado es de 1,7 mililitros minuto. Es muy importante, y esto fue analizado a un periodo de 3 años. O sea que hay que tener paciencia. Si bien los efectos, como dice el doctor, pleiotrópicos y demás, todos lo hemos visto, son rápidos, pero la tasa de filtrado quizás es la que más tenemos que tener paciencia. Esta droga, digamos, yo que soy nefróloga, creo que viene más a contribuir a la nefrología que a la endocrinología, perdón, pero desde el punto de vista nefrológico tiene montones de ventajas. Bueno, ya estamos casi llegando, Cuando se contrastó la empaglifosina, fíjense en este estudio, es el estudio de los datos del EMPRICE, contra los DPP4, fíjense que obviamente la insuficiencia renal aguda se redujo, pero tuvo más riesgo. Miramos la columna donde se ven los eventos para el grupo placebo versus para el grupo control, más eventos de cetoacidosis diabética, más riesgo de amputación de miembros y de fracturas comparados con los de DP4. Creo que lo dije mal. Quise decir cetoacidosis diabética más que los de DPP4 y el riesgo de fractura y de amputación igual. Y lo que sí es más beneficioso es la insuficiencia renal aguda. Esto es para recordarles que cuando se analizó dos datos duros que fueron el riesgo de muerte en pacientes cardiovasculares diabéticos, el empaglifosina fue el que mantuvo inicialmente digamos el que tiene más precoz resultados y en forma más sostenida. Fíjense que es el que más se despega del 1, el primer punto en PARREC, el que más se despega del 1 en relación al resto de los SGLT2. Y cuando hablamos de desenlaces duros renales, que son la muerte renal no en diálisis, el ingreso a diálisis pero en forma crónica, o sea, cualquier tipo de reemplazo de la función renal o la duplicación de creatinina, la aparición de albuminuria y el descenso de la tasa de filtrado glomerular sin que requiera diálisis, las ISGLT2 comparados con las DPP4 y los agonistas de GLP1, el único que cumple con los tres requisitos hasta ahora, porque faltan estudios de agonistas de GLP2, pero claramente son para la especialidad de nefrología, cumple con los tres requisitos analizados. Esto es para que veamos nada más el perfil de seguridad. En pacientes con menos de 45 de clearance, de 45 a 60 o más de 60, todas las complicaciones, la falla renal aguda, las fracturas óseas, la hipercalemia, todos los eventos están por debajo del riesgo, excepto la presencia de infecciones del tracto genital. Las infecciones urinarias y las infecciones del tracto genital son las que son más controversiales y sí han aparecido claramente. Entonces, incluso en etapas tempranas de la enfermedad renal, los diabéticos tienen riesgo cardíaco por insuficiencia cardíaca y el riesgo renal incipiente está siempre presente, que son los dos elementos que van a conformar después el riesgo cardiometabólico renal en estos pacientes. Los inhibidores de SGLT2 en estos pacientes con riesgo metabólico reducen el riesgo cardiovascular, renal y la insuficiencia cardíaca con márgenes de seguridad, como hemos visto rápidamente en estas dos diapositivas.
Por lo tanto, se recomienda el uso de SGLT2 en pacientes diabéticos que tengan alto riesgo cardiovascular, eventos cardiovasculares conocidos, enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca, y estos efectos son independientes del control glucémico, tienen que ver con los efectos hemodinámicos, como vimos en la anterior aferente y eferente, pero además con un montón de efectos pleiotrópicos que después podemos discutir si da lugar. Así que creo que acá terminamos. Gracias.